La modalidad del cliente, que le permite al usuario regresar a valores preestablecidos correspondientes a modalidad de hora, carga de trabajo, velocidad del motor y velocidad de desplazamiento. Se identifica con U3 en la visualización. El uso de la modalidad de trabajo apropiada para el trabajo puede acortar el tiempo de ciclo promedio hasta en un 5 o 10%, mejorando la productividad. El EPC también maneja el control automático del motor, o APC. El APC automáticamente disminuye la velocidad del motor para reducir los niveles de sonido y el consumo de combustible. El APC trabaja en dos etapas. En la primera, el indicador del APC está apagado y cuando las condiciones de carga liviana o ninguna duran 3 segundos o más, se disminuye la velocidad del motor 100 RPM. En la segunda etapa, el indicador del APC está encendido y en condiciones de carga liviana o ninguna, la velocidad del motor se reduce a 1300 RPM. Al oprimir el botón en la parte superior de la palanca de control derecha, activa la función de baja en vacío que reduce la velocidad del motor a 1100 RPM. El EPC también tiene un sistema monitor electrónico de prearranque que avisa al operador si no hay suficiente combustible, aceite del motor o fluido hidráulico, una función de memoria que al arrancar recuerda los ajustes de potencia y modalidad de trabajo que se estaban usando antes de apagar la máquina, y sistema de pleno refuerzo y autodiagnóstico completo. Los selectores de modalidades de potencia y trabajo son una de las características más poderosas de los monitores. Como estos dos botones son la clave para facilitar el trabajo, empecemos aquí. Los selectores de modalidades de potencia y de trabajo se usan en combinación para afinar el desempeño de la excavadora de acuerdo a una aplicación específica. Estos dos botones le permiten lograr óptimo equilibrio entre producción, consumo de combustible y nivel de ruido. Empecemos explicando el selector de modalidad de potencia. Este selector ofrece 3 ajustes de potencia hidráulica para adaptarse a un trabajo específico. Es importante entender que la fuerza de excavación no varía en ninguna modalidad de potencia. Cuando arranque la máquina, el tablero monitor se ajusta automáticamente en la modalidad 2, así que empecemos aquí. La modalidad de potencia 2 proporciona potencia mediana y es adecuada para trabajo normal, donde se desea una combinación de productividad y economía de combustible. También es más silenciosa que la modalidad 3. La modalidad de potencia 3 es para trabajo pesado o de alta producción que requiere mayor velocidad de operación. De hecho, al cambiar a la modalidad de potencia 3, oirá cuando se aumenta la velocidad del motor. La modalidad 3 maximiza la productividad al usar toda la potencia disponible del motor y es ideal si está dispuesto a sacrificar un poco de economía de combustible para lograr más productividad. La modalidad de potencia 1 es la más lenta, pero le da control fino para aplicaciones de precisión como nivelación fina, levantando o cargando la máquina para transportarla. Igual que la modalidad de potencia, la modalidad de trabajo también tiene 3 ajustes que le permiten cambiar la velocidad de diferentes funciones hidráulicas seleccionando la prioridad de flujo hidráulico para adaptarse a casi cualquier aplicación. Las 3 modalidades son prioridad a la pluma, prioridad a la rotación y control fino. Al arrancar la máquina, el monitor está ajustado automáticamente en la modalidad de prioridad a la pluma. Veamos cómo funciona prioridad a la pluma. El flujo hidráulico da prioridad a la pluma. Prioridad a la pluma es una buena opción para trabajos como corte de zanjas profundas, carga de camiones, excavación masiva o levantamiento pesado, todos los cuales requieren un ángulo de giro relativamente cerrado. Observe cómo la pluma recibe prioridad hidráulica. Levanta el cucharón y el brazo más rápidamente de lo que puede bajar y plegarse para que el cucharón no raspe el piso. Prioridad de la pluma significa que la velocidad de rotación es la más rápida posible porque el caudal hidráulico del circuito de rotación tiene la prioridad. Esto es útil en aplicaciones donde se necesitan ángulos de giro moderadamente grandes. Naturalmente, el operador determina esta necesidad para cada trabajo. También en prioridad a la rotación, el motor de giro es independiente de la función del brazo. Esto permite buen control hacia los lados para cortar zanjas precisas junto a paredes o para ensanchar zanjas.
Compare las dos. Observe que la pluma sube más en prioridad a la pluma, pero la distancia de giro es mayor en prioridad a la rotación. Ahora vea la modalidad de control fino. Aquí la pluma y el brazo operan independientemente. También se reduce el caudal hidráulico, mientras que se recoge el brazo para movimiento más suave del brazo para emparejar. Los trabajos que requieren verdadera precisión, como nivelación lateral, formación de bancales o acabado de taludes, se hacen mejor en modalidad de control fino. Veamos rápidamente cómo usar la modalidad de potencia y trabajo juntas. Estas modalidades se usan en combinación para poner a punto la excavadora para una aplicación específica. Estas son combinaciones básicas que aseguran máximo beneficio. Caterpillar ha instalado interruptores de respaldo en caso de que la electrónica no funcione bien. Esto significa que si se enciende el símbolo del controlador o si el dial de velocidad del motor tiene un desperfecto, fácilmente se puede pasar a la modalidad de respaldo. Estos interruptores de respaldo le permiten seguir trabajando para no perder valioso tiempo de producción. Detrás de las consolas de control izquierda y derecha están los dos interruptores de repuesto, el del control de la bomba a la izquierda y el del control del regulador a la derecha. El interruptor de respaldo del control de la bomba se utiliza cuando permanece encendido el símbolo de falla del controlador, aún después de volver a arrancar la máquina. Para pasar al respaldo, primero quite esta cubierta que está directamente detrás de la consola izquierda. Luego, ponga el control de respaldo de la bomba en la posición 0. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando se pone el interruptor en 0, se pasa por alto la computadora y la máquina seguirá operando cerca del nivel de potencia 2 normal. También aparecerá la letra H en la visualización de caracteres, indicando que el sistema de respaldo de la bomba está encendido. Si el dial de velocidad del motor no funcionará bien, quite la tapa de respaldo ubicada directamente detrás de la consola derecha. Ponga el interruptor maestro trasero en la posición 0. Se inhabilita la computadora. El sistema está en modalidad manual. Y ahora la velocidad del motor se controla con el interruptor delantero del tablero de respaldo aquí. En la visualización de caracteres aparecerá la letra A cuando está conectado el interruptor de respaldo del regulador. Si se activan al mismo tiempo ambos sistemas de respaldo, se muestra la letra U en la visualización. Recuerde, estos son interruptores de respaldo de la computadora que le permiten seguir trabajando aunque sufra un problema con el dial de velocidad del motor o del controlador de la bomba. Abróchese el cinturón de seguridad. Compruebe para asegurarse de que la palanca de activación del control hidráulico esté en posición trabada. Mueva las palancas de control de accesorios a la posición fija. Ponga la llave de arranque en la posición encendida. Observe el tablero de instrumentos y espere 2 segundos a que se complete la autoprueba. Si todos los sistemas están normales, ponga el dial de aceleración del motor en la velocidad 1. Ponga la llave en la posición de arranque y suelte la llave cuando arranque el motor. Espere a que el motor se caliente a baja en vacío por lo menos 5 minutos. Después del calentamiento a baja en vacío, mueva la palanca de activación del control hidráulico hacia adelante a la posición destrabada. Para calentar el aceite hidráulico, gire el dial de velocidad del motor a velocidad media. Opere el motor unos 5 minutos mientras intermitentemente sostiene la palanca de control del cucharón en la posición de descarga. Finalmente, gradualmente gire el dial de velocidad del motor para aumentar la velocidad. Opere el motor mientras intermitentemente modula todos los controles para calentar el aceite más rápidamente. Esto permitirá que circule el aceite caliente en todos los cilindros y tuberías. El periodo total de calentamiento depende de las condiciones de arranque y de la temperatura ambiente. Consulte las recomendaciones completas en el manual de operación y mantenimiento. Ahora está listo para trabajar. Los procedimientos de parada son importantes para proteger las máquinas y sus componentes. Al apagar la máquina, gire el dial de velocidad del motor para reducir la velocidad del mismo. Suelte las palancas y pedales de desplazamiento para detener la máquina.
Baje el implemento al suelo y aplique ligera presión hacia abajo sobre los controles. Mueva la palanca de activación hidráulica a la posición trabada. Deje funcionar la máquina durante 5 minutos a baja en vacío para que se enfríe y para prolongar la vida de los componentes del motor. Mientras la máquina se está enfriando, efectúe una inspección alrededor de la máquina de fin de turno. Fíjese en todo lo que necesite atención antes de que el motor se vuelva a usar. Después de que el motor se haya enfriado lo suficiente, ponga el interruptor de arranque en desconectado y saque la llave. Si la máquina se va a dejar estacionada por un periodo prolongado, ponga el interruptor general en desconectado y saque la llave. Nunca se debe desconectar el interruptor general mientras el motor está funcionando. Ahora que ya sabe cómo usar las características de alta eficiencia de la excavadora, veamos algunas instrucciones de operación que aprovecharán esas características y, mientras las técnicas podrán variar según el material y la obra, estas son buenas guías generales. Primero, siempre recuerde que los movimientos desperdiciados son productividad desperdiciada y que la productividad está en sus manos. Con la práctica logrará los movimientos más rápidos y más suaves y haciéndose operar siempre de la manera más eficiente. En las operaciones normales, como en excavación masiva y de corte de zanjas, use los pedales para desplazamiento longitudinal y las palancas de control para el movimiento de la máquina. Mantenga los movimientos mientras maniobra rápidos y suaves. Para desplazarse a distancias más largas, use los pedales para el movimiento de avance y para marcha atrás tendrá un control más suave y preciso con las palancas manuales. Las técnicas mostradas aquí son principios generales y pueden variar según los requerimientos de su aplicación. Hay varios puntos claves a recordar al cortar zanjas. Primero, asegúrese de que no haya nadie en el área de trabajo, que no haya obstáculos y que haya suficiente lugar para la cola de la máquina. Luego haga una pasada marcadora con la excavadora desplazándose a lo largo de la línea que va a excavar. Le dará una guía para cortar la zanja. Un tercer pedal para desplazamiento en línea recta está disponible como opción. Esto facilita aún más el desplazamiento en línea recta hacia adelante y hacia atrás y aumenta la maniobrabilidad. Ponga la máquina en las modalidades de aumento de potencia y prioridad a la pluma para elevar el cucharón fuera de la zanja más rápidamente. Una buena regla general para cargar el cucharón es llenarlo en la menor distancia posible. Mantenga el cucharón en movimiento para que el material siga entrando al cucharón. Al operar, no cale el implemento. Mantenga una gama de excavación apropiada. Esta es típicamente de 35 a 45 grados de la vertical hasta la vertical. Idealmente el cucharón debiera estar cargado para cuando se alcanza la vertical. Mientras excava, mueva la máquina hacia adelante y hacia atrás para mantener esta gama. Después de hacer la pasada de demarcación, mantenga una plataforma de trabajo estable. Esto no solo corresponde al corte de zanjas, sino siempre que opere la máquina. Si la excavadora se hamaca en el centro, ponga un poco de material debajo de la parte delantera o trasera de la cadena hasta que se estabilicen. Una vez que se nivele y se estabilice, puede empezar a trabajar. Es importante trabajar con las cadenas mirando el trabajo. No excave o levante sobre los lados. Toda excavadora tiene un alcance máximo de excavación. Dentro de ese alcance hay una gama de trabajo que es más eficiente. La gama en que se debe permanecer está entre 35 y 45 grados de la vertical con el brazo afuera, hasta la vertical con el brazo adentro. En lo posible, trabaje en esta gama para mantener la máxima fuerza de excavación. Cuando el trabajo requiera alcance extendido, use la fuerza del brazo y trate de lograr cargas llenas del cucharón en cada pasada. En materiales de moderados a duros, haga cortes más largos y menos profundos, con más movimiento del brazo. En estas condiciones, empiece con el brazo en un ángulo de 35 a 45 grados de la vertical. Luego, pliegue el cucharón para que los dientes penetren en el material. El ángulo del cucharón debe ser de unos 90 grados en relación con el brazo. Si necesita acción de dislocación, use plegado del cucharón y brazo afuera simultáneamente. El brazo tiene más fuerza de ataque al usar el cucharón.
Baje la pluma hasta que los dientes del cucharón penetren en el suelo. Ahora tire de la palanca hacia atrás y mantenga un movimiento constante del brazo hacia adentro. Esto avanzará el brazo a la posición vertical. Recuerde que la dureza del material determinará la profundidad y longitud de la pasada. Al moverse el brazo hacia usted, levante ligeramente la pluma según sea necesario para mantener el movimiento suave del cucharón a través del material. Entonces, al aproximarse el brazo a la posición vertical, empiece a plegar el cucharón para terminar la carga. Al mismo tiempo, empiece a elevar la pluma para salir de la zanja. Nuevamente, es importante empezar arriba y trabajar hacia abajo en capas. No excave desde el fondo llenando el cucharón barriéndolo hacia arriba por el frente de trabajo. Es mucho más difícil excavar desde abajo hacia arriba y cada ciclo será más largo porque estará yendo cada vez hasta el fondo de la zanja. Una vez que ha despejado la zanja, mantenga el cucharón lo más bajo posible. Manténgalo apenas encima de la parte superior de la pila. Finalmente, recuerde de volcar el material lejos de la zanja. Al excavar más hondo en la zanja, será más difícil mantener el mejor ángulo de excavación hasta el extremo del corte. Recuerde de mantener máximas fuerzas de excavación. Mueva la máquina hacia adelante según sea necesario para mantener el brazo y el cucharón en la posición apropiada para cargar. En material más liviano, el cucharón debe estar lleno antes de alcanzar la posición vertical. Y tal vez no tenga que estirarse tanto para obtener una carga completa. Además, se tiende a hacer cortes más profundos y cortos y a usar más plegado del cucharón y menos movimiento del brazo, todo lo cual contribuye a la velocidad y eficiencia. En materiales blandos tendrá que biselar los lados de la zanja para que el material no se desmorone dentro de la misma. Para hacer esto, corte la parte de arriba de la zanja más ancha que el fondo. Cuanto más profunda la zanja, tanto más ancha debe ser la parte superior. Si está cargando camiones a nivel, siga las mismas guías que para el corte de zanjas, tratando de mantener el giro lo más corto posible. El camión se puede colocar en una variedad de posiciones según la obra. Muchos operadores de excavadoras prefieren mantener contacto visual con el operador del camión. Otra vez, estas son guías generales y podría tener que adaptarlas a sus condiciones específicas. Idealmente, la altura del banco debe ser igual a la longitud del brazo. El material inestable debe ser menor. El objeto de carga desde el banco es maximizar la producción. Su objetivo es cargar camiones en el menor tiempo posible y mantener el tiempo entre camiones al mínimo absoluto. Para mantener cortos los tiempos de ciclo, haga que la distancia de giro sea la más corta posible. En la mayoría de las aplicaciones se elegiría aumento de potencia y prioridad a la pluma para la mayor velocidad de carga. Trabaje suavemente para no volcar el material. Descargue con el viento a sus espaldas para que el polvo no le afecte la vista. El camión debe estar ubicado de manera que el riel lateral esté debajo del pasador de articulación de la pluma. Siempre que pueda, cargue el material sobre el lado izquierdo del cucharón o por su parte trasera, trabajando en dirección a la cabina y nunca sobre ella. También es útil ubicar la excavadora y el camión para poder tener contacto visual con el operador del camión. Al girar sobre la caja del camión, no desperdicie movimiento levantando la pluma demasiado. Levántela solo lo suficiente para despejar con facilidad el lado del camión. Cualquiera que sea su posición de carga, descargue para crear una carga plena y uniforme en la caja del camión. Es importante mantener la máquina estabilizada y las cadenas enfrentando el área que está excavando. Los mismos principios para cargar el cucharón y cortar zanjas corresponden a la carga desde el banco. Primero, extiende el brazo a un ángulo de 35 a 45 grados. Pliegue el cucharón para que los dientes penetren en el material. Tire hacia atrás de la palanca de control. Ahora, levante la pluma para mantener el movimiento del cucharón a través del material. Al acercarse el brazo a la vertical, pliegue el cucharón para terminar la carga. El cucharón debe estar lleno cuando el brazo alcance la vertical. Como en el corte de zanjas, empiece por arriba y trabaje lateralmente en capas. Ir al fondo de la pila cada vez toma más tiempo y desperdicia movimiento. También tenga cuidado de no golpear las cadenas con el cucharón plegado.
Una vez que haya llegado al fondo del frente de trabajo, haga su pasada de limpieza. Retroceda a la máquina y repita el proceso. Al levantar hay varias cosas fundamentales que se deben hacer. Asegúrese de que el área esté despejada. Use el punto de levantamiento en el dorso del cucharón o el varillaje. Las capacidades de levantamiento se calculan desde este punto y la máxima capacidad de levantamiento se alcanzó usando ese método. Nunca pase una carga sobre la cabina del camión o sobre los trabajadores. La carga no debe sobrepasar la clasificación de la máquina y no pase una carga sobre el lado. También es muy importante que las cadenas se enfrenten a la zanja mientras baja el objeto. Lea y entienda las tablas de levantamiento de la máquina. Use la modalidad de control fino para levantamiento suave y uniforme. Al levantar un objeto, la posición más estable es levantando sobre cualquiera de las esquinas de la cadena. Y para máxima estabilidad, lleve la carga cerca de la máquina y del suelo. Finalmente, baje el objeto suavemente dentro de la zanja. Use el movimiento suave y uniforme. Siempre preste especial atención a la seguridad del personal en la zanja y en sus cercanías. Recordar estas técnicas claves mantendrá su operación uniforme y alta su productividad. ¿Sabía usted que si pone el cucharón equivocado en la máquina podría reducir la productividad hasta en un 20% o más? Puede ver que es muy importante entender cómo elegir el cucharón. Hay tres funciones que determinan qué cucharón debe usar su cliente.